Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmos 77, 1 al 10. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Amén. El dolor es una experiencia común a toda la humanidad. Todos los seres humanos experimentamos dolor, ya sea físico o emocional. En el español tenemos una palabra que se refiere específicamente al dolor emocional, que es muy distinto del dolor físico. Esta palabra es sinónimo de aflicción, congoja y ansiedad. Se define como un temor opresivo que en muchas ocasiones no tiene una causa precisa, pero es la sensación de estar en un aprieto, en un apuro. Es un dolor emocional tan intenso que puede provocar síntomas físicos. Y uno puede sentir que le falta el aire, que siente el pecho oprimido o hasta tener problemas estomacales. Este tipo de dolor emocional tiene un nombre, es la angustia. Sí, la angustia es un dolor emocional. Y la Biblia contiene varios pasajes e historias que describen la angustia que puede sentir una persona. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar esas porciones de la Escritura que nos enseñan acerca de la angustia. Sin embargo, hoy nos acercamos al Salmo 77, que contiene una historia muy particular en relación a esto. El Salmo 77 es un salmo de lamentación y comienza con un lamento profundo, con una queja en la que el escritor expresa toda una serie de dudas sobre su vida y sobre su relación con Dios. Y esto es muy interesante porque podríamos pensar que si alguien escribió en la Biblia, pues es porque esa persona tenía una relación excepcional con Dios. Y si tenía esa gran relación con Dios, pues en esa relación podríamos pensar que no caben las dudas. Pero lo interesante aquí es que el escritor sagrado comienza expresando dudas y cuestionando su relación con Dios. Esas dudas son reales, lo atormentan porque la tensión y la angustia de este hombre son tan grandes que le han quitado el sueño. Ha permanecido despierto clamando a Dios y tratando de encontrar una solución a sus problemas. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Qué angustia tan terrible ha de haber sentido este hombre. Una angustia que lo hace rehusar el consuelo. En los versículos 5 al 9 podemos ver el estado terrible que la angustia ha provocado en la mente, en el alma y el corazón de este hombre. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el hacer misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Después de haber analizado su pasado, después de haber orado y cantado al Señor, las dudas permanecen y pregunta cosas como, ¿volverá el Señor a tratarnos con bondad? ¿Se han terminado su amor y su misericordia? ¿Acaso el Señor ya nos olvidó? Y yo me pregunto, ¿habrá algún dolor existencial más grande que ese causado por pensar que Dios ya nos ha desechado, que Dios nos ha olvidado y nos ha botado al bote de la basura, que ya no desea acordarse de nosotros? Eso de pensar que Dios se olvidó de ser bueno, únicamente lo podemos pensar estando sumergidos en la angustia. Y uno llega a pensar que la ira de Dios es más grande que su amor, pero eso solo se llega a pensar en un momento de crisis, en un momento cuando la angustia es muy grande. Este hombre ha examinado su pasado y a pesar de que está tratando de orar,
La duda permanece y dice, ¿volverá Dios a verme con ojos de bondad? En distintos momentos de la vida todos hemos dudado del amor y la misericordia de Dios. A todos se nos hace difícil mantenernos firmes en los momentos de prueba y hasta nos entristece pensar que Dios ya no escucha nuestra oración, que ya no cumple sus promesas porque oramos y no encontramos respuesta a nuestra plegaria. Y aún hay momentos en que peleamos con Dios y le reclamamos y le pedimos que cumpla las promesas que sabemos y entendemos que Él ha hecho. Pero ¿qué podemos hacer en momentos como ese? El versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquí vemos un cambio de dirección. Hay un cambio de dirección en este cántico sagrado, pero no debe sorprendernos, porque lo que el salmista está haciendo en los versículos anteriores es exteriorizar sus dudas. Él está poniendo voz a sus más profundos sentimientos. Y nosotros sabemos que cuando alguien ventila lo que siente, cuando alguien le da voz a sus temores, puede encontrar nuevas maneras de sopesar sus problemas y hasta puede encontrar un rumbo, una nueva perspectiva de su vida. Igualmente, hablar con una persona que nos puede escuchar sobre todo y dar un consejo sabio en los momentos de crisis nos permite asimilar las experiencias pasadas, porque los consejos sabios nos ayudan a entender el pasado, a reinterpretar el presente y a proyectarnos hacia el futuro con esperanza. Desde la perspectiva psicológica, podemos decir que el salmista está en una catarsis. Y el término catarsis, aunque a veces no nos gusta usarlo en la iglesia, viene de un vocablo griego que significa purificación o purificarse. Entonces, cuando hablamos de que alguien está llevando a cabo una catarsis, quiere decir que esa persona expresó todo lo que sentía, de la manera como lo sentía, y eso liberó las emociones negativas que le aquejaban. Por eso uno puede expresar todos los temores y sentirse mejor enseguida. Es el caso de este salmista, que después de manifestar todo lo que siente, todo lo negativo, donde pelea y reclama a Dios, entonces él recapacita, retoma el control de su vida y se dice a sí mismo en el versículo 10, dije yo, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Después de pasar 9 versículos peleando con Dios, él reconoce ahora que el problema no es Dios, el problema es él mismo. Fue él quien se olvidó de caminar con Dios, ha sido él quien se alejó de Dios. Este versículo capta el momento cuando el salmista encuentra la clave para salir de la angustia, la clave para curar su tristeza, esa tristeza que le aqueja, y es reconocer que él tiene un problema. Dios no es quien me ha fallado, sino que yo le he fallado a Dios. La realidad es que él está siendo presa de sus dudas, está siendo víctima de su propia desesperación y reconoce que su memoria estaba herida. Hace tiempo hablé con un psicoterapeuta cristiano acerca de estos temas y me ayudó mucho para poder entender esta clase de salmos, para poder leerlos de esta manera y poder entender que este hombre tenía la memoria herida. Para poder entender el concepto debemos entender y comprender que los humanos tenemos 3 tipos de memoria. La primera es la memoria sensorial, que tiene que ver con las experiencias físicas que hemos tenido. Porque la mente archiva esas sensaciones y cuando se tiene el estímulo adecuado, pues sucede que lo volvemos a experimentar, pero eso es momentáneo. Por ejemplo, cuando sentimos el aroma de un horno o un perfume o algún platillo, nos evoca un momento, nos evoca un recuerdo. Es la memoria sensorial. Al recibir un estímulo, los recuerdos reviven y nos hacen volver a vivir esa experiencia. La otra es la memoria a corto plazo, es la que nos hace tener conciencia de los eventos y acciones que han pasado durante las últimas horas. Podemos recordar lo que hicimos hoy y ayer y quizá durante algunos días. Y podemos recordar lo que desayunamos hoy y ayer, pero no lo de hace 3 meses o 4 meses. ¿Por qué? Porque la memoria corta se ocupa del presente. Pero para ir al pasado tendremos que ir a la otra memoria, la memoria larga o de largo plazo. Y es ahí donde recordamos las acciones y los eventos del pasado. Pero nunca recordamos todo el pasado porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Tampoco recordamos todos los detalles del pasado de una manera perfecta. Hay una canción que dice que los recuerdos suelen contarnos mentiras. Entonces lo que hacemos es recordar nuestra interpretación del ayer.
lo que sentimos en ese momento. Y a todos nos ha pasado que alguien nos dice, oye, ¿recuerdas esto? Tal y tal cosa. No, no lo recuerdo. Pero cuando nos dan más datos, más señas, más detalles, hasta lo volvemos a vivir. ¿Qué pasa al hacer ese tipo de recuerdos? Cuando estamos recordando un evento del pasado, recurrimos a la memoria larga y traemos ese recuerdo a la memoria corta. Viajamos, es como si hiciéramos un viaje al pasado, donde están archivados los recuerdos y los traemos al presente. Pero de esos recuerdos solamente traemos unos datos. Pero igual podemos revivir sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando recordamos el abrazo de nuestra mamá, se puede sentir. Cuando recuerda un beso, lo vuelve a sentir. Cuando recuerda el dolor físico o algún maltrato, se vuelve a sentir. Al recordar esas cosas malas, esos tiempos terribles, esas malas experiencias, nuestra memoria lo vuelve a vivir. Porque cuando traemos las vivencias pasadas al hoy, recordamos esas sensaciones, olores, hasta nuestro cuerpo resiente y recuerda ciertos maltratos. Pero volvamos un paso atrás. ¿Cuál es el problema cuando tenemos la memoria herida? Cuando nuestros recuerdos están heridos. Que estamos recordando mayormente cosas tristes. Estamos recordando un pasado doloroso. Y ese pasado doloroso lo traemos al día de hoy por medio de la memoria. Y eso entorpece nuestro presente. Porque cuando recordamos esos eventos dolorosos de ayer, es como si los estuviéramos experimentando hoy mismo. El dolor de ayer inunda nuestro hoy. Los temores de ayer levantan nuevos temores y la angustia que tuvimos en el pasado nos provoca nuevas angustias. Y ese dolor, a pesar de ser causado por problemas del ayer, se hace real. Si usted recuerda un grito, lo vuelve a escuchar. Cuando usted recuerda una amenaza, usted vuelve a sentir temor o vuelve a sentir coraje. Cuando usted recuerda un golpe, vuelve a sentir dolor y vergüenza. Cuando recordamos las experiencias de ayer de manera vivida, nos causan miedo, nos causan aprensión y dolor. ¿Por qué es que el salmista acusa a Dios y dice, me has desechado? Es porque él tenía la memoria herida. Lo único que recordaba es el dolor del ayer y ese dolor de ayer le provoca angustia hoy, aquí, en este momento. Pero a partir del versículo 10 él comprende que él tiene que sanar sus recuerdos, tiene que sanar su memoria. La manera para que nosotros sanemos nuestra memoria herida es aprender una nueva manera de recordar. No estoy diciendo que debemos eliminar el pasado, ni lo debemos de negar. No vamos a decir que el pasado no ocurrió. ¿Qué significa entonces aprender una nueva manera de recordar? Que cuando usted recuerde la salvación, recuerde el favor que Dios le ha concedido, recuerde los hechos portentosos que en todos esos años Dios ha manifestado en su vida. De esta manera el salmista nos enseña a recordar el pasado de una manera distinta. Dice en los versículos 11 al 14, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. De esta manera, Él nos enseña a recordar el pasado de manera distinta. En vez de recordarlo concentrándonos en lo negativo, podemos resaltar lo positivo. En vez de revivir los peligros del ayer, podemos celebrar que sobrevivimos a todo eso, que hemos sobrevivido, que somos sobrevivientes al dolor del ayer, a las amenazas de ayer. Y por eso ya no somos víctimas, porque podemos definirnos a nosotros mismos como sobrevivientes, como victoriosos en Cristo. Yo le digo en el nombre del Señor, celebre y dé gracias a Dios porque usted ha sobrevivido, porque no sucumbió, porque ha sobrevivido al mal y al dolor de ayer. Defínase a sí mismo como esa persona que venció en el nombre de Jesús. Así es como la oración de este hombre es contestada. Él, que comenzó dudando del amor de Dios, termina afirmando que Dios existe y ahora ha recibido una nueva orientación. O sea que con esta nueva perspectiva ha pasado de lamentarse a alabar a Dios. Pensemos qué hermoso es pasar del lamento a la alabanza. Has cambiado mi lamento en baile. Estas son las dos opciones que tenemos en la vida. Podemos ubicarnos en los lamentos, estacionarnos en los fracasos, o podemos pasar del lamento a la alabanza, mudarnos de la calle melancolía al barrio de la alegría y vivir alabando a Dios. Porque cuando alabamos al Dios vivo, reorientamos nuestra vida, encontramos salud espiritual y emocional, porque Dios desea sanar nuestros recuerdos. Este hermoso salmo nos enseña que ni usted ni yo tenemos que andar en las angustias pasadas.
No tenemos que sufrir más caminando con la memoria herida, porque Dios desea sanar nuestros recuerdos y desea librarnos del dolor, desea que pasemos del dolor a la alabanza, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no corras más, acércate a la luz, camina conmigo y descanso tendrás. Me encontró Jesús, Él me buscó, su gracia me alcanzó, por su gran amor me mostró sus heridas desde esa cruz, sus brazos me abrió, me cegó su luz, me derribó temblando, pregunté, ¿quién eres tú? Con su voz amorosa